Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dio vida como a hijos suyos por su sola decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo,
Todas las lecturas de hoy, como siempre, las de cada domingo, están concatenadas o enlazadas con las lecturas del domingo anterior y nos preparan a lo que el Señor nos dirá el siguiente domingo. De tal manera que si usted está atento a la palabra de Dios, se entera que no hay misa que se repita realmente, es única. Cada domingo venimos a la iglesia, a la Santa Misa, como si fuera la primer misa de tu vida, la única misa en tu vida y la última. Y no importa cuántas misas atiendas, cada una es como una experiencia única y al mismo tiempo no es repetición en lo profundo del misterio de nuestra redención, sino una extensión. Repetimos lo que es ritual, por eso es un rito, porque siempre empezamos con la entrada del sacerdote, confesando públicamente nuestros males. Hoy, mejor que cualquier otro domingo, Jesucristo pone el dedo en la llaga de todo lo malo que usted y yo somos capaces de sacar de dentro. 13 cosas negativas. En cambio, Moisés revela 10 palabras de instrucción sabia que después se le llamó mandamientos. Con esos 10 mandamientos, nada de lo que hay malo dentro de nosotros tendría por qué surgir o persistir. Pero desafortunadamente el decálogo de Moisés no es únicamente ley divina, sino también humana. Y como tal, todas las leyes humanas son limitadas. Dejan espacio a salirnos por la tangente, a decir esto manda la ley, pero yo puedo hacer esto otro. Y así como hay muchas maneras de romper la ley, creyendo que Dios no ve o no oye o no siente o no le importa qué tan infieles somos a la ley, cuántos actos ilícitos o ilegales somos todos capaces de cometer. Los judíos intentaron salvaguardar ese decálogo agregando nuevas prescripciones. Parece ser que son 111 en total las leyes o reglas que los judíos tienen. ¿Qué va de 10 a 110, verdad? ¿O 102? Perdón, a 610 o 612 o por ahí, 600 y pico. Pero lo hicieron con el fin de prevenir que usted jure en nombre de Dios, prevenir que usted sea un idólatra. Le agregaron muchas normas para no caer en la idolatría de comer alimentos impuros o beber sangre de animales estrangulados. De tal manera que algunos que dicen saber de Biblia, pero que en realidad no saben, sino simplemente buscan la manera de aplicar la Biblia o los 10 mandamientos de Moisés, pero aquello que les facilita más ese cumplimiento. Por ejemplo, no comer carne de puerco. No, pues los de Quiroga en Michoacán estarían todos condenados porque es donde mejor hacen las carnitas, que tengo yo entendido. Entonces, nuestro Señor sabía que sus paisanos eran muy estrictos en no comer carne de puerco, en no, pues también la sangre de los puercos que la hacen soricua, le llaman así, ¿no? No sé si algunos conocen ese platillo, pues también estarían condenados. Cuando Jesús ve que su auditorio está lleno de enemigos para criticar a sus discípulos por detalles que no van al fondo, como se les pasó lavarse las manos, como lavar los trastes o todo lo que ellos hacían al volver del mercado, Jesús se llena hasta cierto punto de ira, muy parecido cuando purificó el templo, cuando miró que aquellos hombres hacían de la casa de Dios un negocio y agarra unos cordeles y empieza a echar los animales afuera, a tumbar las mesas y se llena de ira, pero no de la ira que es el pecado,
sino allí dice el escritor sagrado, el hagiógrafo, que se llena de celo del Señor, de tal manera que aquello que no va con Dios simplemente lo prende, lo apasiona. Por eso la ira de Jesús no es como la ira del resto de los humanos, sino es una ira santa, podríamos decir. No usar el nombre de Dios para matar y excluir, sino para concentrarnos plenamente en las cosas sagradas. Y aquello que no es sagrado, y aquello que no es de Dios, tener el valor de decir, esto no es de Dios. Aquellos que usan la religión y en nombre de esa religión abusan del enfermo, del anciano, desprecian a los demás con ese racismo, discriminación, cometen toda clase de fechorías, pero eso sí, dan el diezmo, pagan el impuesto hasta de la ruda y de la hierbabuena y de todo. O sea, aparentemente son gente muy buena, muy religiosa. Y Jesucristo les dice, les echa en cara, sí, así profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, porque me honran con los labios, pero no de corazón. Dios conoce el corazón de cada uno. Y yo les pido, hermanas y hermanos, que cuando vienes a la misa le pidas a Dios la gracia, desde que entras al templo, de que tu religión, tu donación que haces en la ofrenda, en la colecta, tú estar sentado de pie o de rodillas, sea el culto que le agrada a Jesús, que le agrada al Padre Celestial. ¿Sabes cómo te vas a enterar? Cuando en la semana tú hiciste todo lo que estuvo de tu parte para cumplir esas 10 palabras de instrucción sabia llamado el Decálogo de Moisés o 10 mandamientos. Cuando estas 13 cosas que Jesús describe como maladares o males que surgen de tu interior, y haces todo lo posible por hacerle la guerra, por no permitir que esa fiera que llevas dentro destruya la dignidad de tus prójimos, ni te destruya a ti mismo. En el momento que tú y yo hacemos todo lo que está de nuestra parte para vivir como Dios manda, entonces podemos decir que estás viviendo esa palabra de Dios y entonces venimos a celebrarla. El libro del apóstol Santiago, pues atribuido a él, nos describe claramente cómo las primeras generaciones de cristianos se encontraban en esa dicotomía o ese pleito interno, eso quiero decir por dicotomía, y él les exhortaba a que se dejaran llevar por el Espíritu Santo y renunciaran a todo lo que viene del mal. Todo beneficio, dice Santiago, y todo bien perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Usted sabe la edad que tiene. Usted y yo debemos reconocer que antes de que viniéramos a conocer la luz de este mundo, hay todo un abismo de años y de siglos donde muchas personas ya existieron. Y el momento que morimos, dejamos de respirar y nuestro cuerpo tiene que ser enterrado o ser ya parte de la misma creación. Habrá un abismo de años y siglos por venir que no sabemos cuándo sea el último día de este mundo. Pero aunque vivimos en medio de dos enormes e infinitos abismos, usted y yo debemos tener claro que el Señor tenía en mente nuestra alma, así como la tenemos, desde antes que hiciera el sol o las estrellas, porque como seres humanos estuvimos en la mente de Dios
en la persona de Adán estuvo cada hombre, en la persona de Eva cada mujer. Pero hoy Santiago nos dice que con la proclamación del Evangelio otra vez somos engendrados, pero de la manera espiritual, sublime. Es decir, que cada domingo que usted atiende la misa, el Espíritu Santo, por medio de la predicación del sacerdote y los hermanos que proclamaron la lectura, el canto, el altar, todo lo que vemos, lo que oímos, como nos sentimos, estamos siendo recreados, creados otra vez a la imagen de Jesús, que es la imagen perfecta del Padre Celestial. Y entonces, por supuesto que el libro de Santiago nos pide entonces que tenemos que actuar como otros Cristos. Como es Él, así tenemos que ser nosotros. No solamente tenemos a Jesús como un héroe o como un gran santo, un modelo a imitar. No, aquí es algo más que eso. Tenemos que ser una extensión de la vida física y espiritual, por supuesto, de Jesucristo. Jesucristo hoy y aquí, no 2000 años atrás, sino Jesucristo que vive en la familia, en la comunidad. De allí la importancia, pues, que entonces tenemos que purificar todo nuestro ser para poder realmente ser dignos del nombre de Jesucristo. Dice, por su propia voluntad de Dios, ¿verdad? Nos engendró por el Evangelio para que fuéramos en cierta medida primicias, o sea, los primeros de la creación, pero es de esa nueva creación. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Entonces, un punto más. La palabra de Dios ya se ha sembrado desde que ustedes por la fe dijeron, vamos a bautizar a mi hijo o a mi ahijado. Usted toma la decisión que sea Cristo el que se posesione de tu bebé. Pero a cambio el que está bautizando te pregunta, ¿rechazas a Satanás? ¿Rechazas ser seducido por las mentiras y por este mundo? Sí. Muy bien. ¿Crees en Dios? ¿Crees en la iglesia? ¿Crees en Cristo? Sí. Pero antes se les preguntó, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para su niño o su niña? El bautismo. ¿Sabes qué es lo que te da el bautismo? Sí. La vida de Dios, la vida del cielo. Pero como el niño no puede hablar y no se puede comprometer por el resto de su vida, usted, papá y mamá, y ustedes, padrinos, responden en el nombre del niño. Por eso se les pregunta, ¿te comprometes a educar según la fe de Cristo y de la iglesia a este bebé? Sí. Apúrele, padre, que se está alargando, tenemos una fiesta. Cuando la gente está en el bautismo de su niño pensando en la fiesta y no en el sí que le están dando a Cristo y a Dios, qué pena me da su caso. Porque cuando usted bautiza al niño, está comprometiendo a esa criaturita a asistir a la misa todas las semanas de su vida, todos los domingos. A partir de que eres bautizado, todos los domingos de tu vida tienes la obligación de ir a la Santa Misa. Y por supuesto muchos dicen, no hay que enfatizar la obligación porque, cuando alguien le obliga a algo, como que menos lo quiere uno hacer. No te preocupes. Como tu sacerdote, yo no enfatizo tanto la ley de asistir a la misa el domingo como una obligación, como lo más importante. Siempre les he predicado que la ley, bien sea humana, incluyendo la divina, no es lo máximo, sino lo mínimo. Para un país de leyes y de inmigrantes, la ley parece ser lo máximo, pero en el fondo, si queremos transformar esta sociedad y en este país, la ley tiene el 6º lugar. Hay 5 cosas antes de hablar de la ley. Esas son toda la palabra de Dios por la creación. Cuando tú enseñas a tus niños en tu casa o los traes a que la catequista en su grado del kinder o del primer año de la
de la escuela, pero que también es del catecismo, a darle gracias a Dios por el amanecer, por los pajaritos. Tú allí le estás enseñando la primera palabra de Dios, a ser agradecido con sus obras magníficas. En segundo lugar, le enseñas a tus niños desde que empiezan a hablar a persinarse, a respetar la gran tradición del respeto a papá y a mamá, de ser limpiecito. Esa es la gran tradición que los judíos confundieron con los detalles. Cambiaron la ley de a honrar al padre y a la madre por pagar unos cuantos centavos del diezmo, y dijeron: yo ya no voy a atenderte a ti, viejo ni vieja, a ver quién te sostiene, porque yo ya cumplí con el templo. Por eso Jesús les llama hipócritas. No debes descuidar el cuidado de tus padres o el respeto y el aprecio por un detallito de que hay. De todos modos, yo voy a la iglesia y hay con el padre nos las arreglamos, No, pues fíjate que no aquí, por lo menos. Entonces, que quede muy claro que hay estas palabras, la palabra creadora, palabra oral tradicional, la palabra histórica. Antes de hablar de cumplir con las leyes, bien sea humanas o con la ley de Dios, debes saber que usted y yo vivimos en la historia, en un punto donde Dios hizo todo, al centro de la historia nos redimió, y al final de la historia todos daremos cuentas. No estamos fuera del mundo ni de la historia, estamos aquí porque debemos ser actores de la historia, los que hacen historia, los que cambian la historia. Porque usted y yo tenemos la semilla de la palabra de Dios, pero también tenemos que dar frutos de justicia para poder decir que es Cristo que vive hoy en el 2018, 2019. ¿Qué es lo que espera de ti, Jesucristo? O su palabra, que tus manos sean una extensión, que te hagas extensión de Él mismo, allí donde estás plantado, donde estás caminando. Después está la palabra de Dios, que es la Eucaristía. 7 palabras de Dios les he predicado antes: palabra creadora o poderosa; segundo, palabra histórica o política o social, porque a fin de cuentas cuando Dios entra en la historia no hay poder político o económico de ningún tipo que impida que Él entre en la historia. Perdón, esa es la tercera palabra. La segunda dijimos la tradición, por esa enseñanza de padres a hijos: creadora, tradicional o oral, histórica o comunitaria, si no le quiere llamar política. La cuarta palabra es la Santa Eucaristía, cuando Él, por su espíritu, por la palabra del sacerdote y los gestos, se hace presente para que lo comas. No solamente comas su instrucción del sermón que hace el sacerdote, sino también la Eucaristía, la mejor de las bebidas y el platillo más suculento, que es su propio cuerpo y su preciosa sangre. La Eucaristía, la Santa Misa, es la cuarta forma de palabra de Dios. Cuando a usted le tocan la puerta los hermanos separados y le dicen: hermano, mire que la Biblia dice que no hay que comer carne de puerco ni sangre de animales estrangulados. Hoy, en este evangelio que escuchamos el día de hoy, capítulo 7, Jesús declara todos los alimentos, todos los animales limpios y que son útiles para alimentar al ser humano. En cambio, dice, lo que sale del corazón y del pensamiento y de la lengua de las personas es lo que lo hace impuro. Por eso nosotros no tenemos por qué achicopalarnos cuando lleguen los testigos de Jehová y nos digan: oh, no puedes tener transfusión de sangre porque la Biblia lo prohíbe. Por favor, en tiempo de la Biblia no se había inventado eso de transfusiones de sangre cuando un herido necesita sangre. Así es que una mala interpretación de la Biblia ha llevado a familias enteras a dividirse, porque agarran el texto de la Biblia literalmente. Son los modernos hipócritas, aquellos que tienen una doble cara. Jesús indudablemente habló varias lenguas, el arameo y el hebreo. Latín no sabemos, quizás también, pero el griego definitivamente, que era la lengua que se usaba en todo el mundo conocido, como hoy el inglés es la lengua más conocida, después le sigue el español a nivel mundial. En el tiempo de Jesucristo era el griego. Y prueba de que Jesús hablaba griego es por esta palabra que sale en el evangelio de hoy, el primero que fue escrito, de Marcos.
cuando él dice, de ustedes profetizó Isaías, hipócritas. ¿Qué significa esa palabra? Pues no había películas en tiempo de Jesús, ni cómo sacar fotos, ni cómo divertirse, pero sí había circo. Decían, para poder conquistar al pueblo, dale al pueblo pan y circo lo tienes controlado. Entonces, el circo siempre ha habido, de tiempos antiguos, pero el teatro era típico de los dramas de la cultura griega. Entonces, un hipócrita era aquel que usaba un rostro, siendo hombre podía ser un rostro de mujer y actuaba como mujer, o de una bestia, de un burro, de un león, de un leopardo. Entonces se ponían la máscara de leopardo y pues actuaban como leopardos, ¿verdad? Pero no eran leopardos. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Usas una máscara que no eres tú. Así también Jesús aborrece a la persona que actúa muy religiosa, pero que en el fondo odia. Es frívola. Bueno, de todos los males, mire, viene a pronunciar la que menos entiendo. Yo entiendo todos los males que pronuncia Jesucristo, ¿verdad? Híjole, pero esa de frívolo, yo no sé, ha de significar frío o despreciable, vanidoso. Se me hace algo así. Les reconozco que no estoy seguro que sea esa palabra, frívola. Pero bueno, pero fíjese todo lo que hace impuro a la persona, los que sale de su corazón. Escúchenme y tengan en mente lo que de verdad los hace impuros. Antes de repetirles esa lista, quiero decirles que la salvación de la humanidad no va a depender si eres católico o si eres cristiano nomás a secas, si eres budista, musulmán, mormón, testigo de Jehová. Al Señor Jesús no le va a interesar de qué religión eres, o si ni siquiera si crees en Dios o no. Pero hay dos cosas que definitivamente no se mezcla una con la otra, como el aceite con el agua. El que es puro y honesto, limpio, y el que es impuro, deshonesto y sucio, malévolo. Allí sí que es la diferencia. Aun si eres budista y ni siquiera eres cristiano, pero eres honesto. O si te la das de muy católico y vienes a misa todos los domingos, pero eres deshonesto, mentiroso, malvado. Allí sí que está lo que importa en nuestra vida. Por eso que nosotros los católicos, a diferencia de los que nomás se llaman cristianos, creemos que existe el purgatorio. En general, la teología evangélica o los protestantes, ellos creen que existe solamente el cielo y el infierno, no hay nada en medio. Nosotros sí tenemos confianza de que sí hay algo en medio, porque imagínense los que se mueren en un accidente de carro o no tuvieron la oportunidad de confesarse o de arrepentirse. Por eso el Espíritu Santo que está en la comunidad domingo tras domingo, debemos pedir por las ánimas del purgatorio, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Nuestra Madre Santísima, con el nombre de Nuestra Señora del Carmen, patrona de las ánimas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien pida por ellas. Y creemos que sí, entre el infierno y el cielo hay esa área, no limbo, sino el purgatorio, que significa precisamente acabarte de purificar lo que no pudiste hacer en vida. Pero mis hermanas y hermanos, no porque haya purgatorio quiere decir que le des vuelo a la hilacha, que al cabo a ver quién pide por mí, y qué tal si no hay nadie, que el día que te mueras, en lugar de decir que Dios le dé el eterno descanso, ay señoras del que nos libraste, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, no, mis hermanas y hermanos, la misa que atiendes con devoción es una misa que te va a ayudar a tu alma. Fíjense muy bien que hoy la palabra de Dios enfatiza el cuarto aspecto de lo que aquí yo he llamado 4 cosas que los seres humanos tenemos: la mente, el corazón, el cuerpo y el alma. La mente normalmente lo ubicamos en la cabeza, el corazón, pues donde está el corazón o las entrañas, para el judío era el centro de la persona, porque es donde en la mujer se desarrolla el bebé, y por lo tanto es donde está la vida. Todo el estómago, las tripas, es lo que se llama entrañas de mamá. Y aunque somos hombres,
el centro de la persona para los judíos son las entrañas. De allí sale, es el centro de todo lo que haces, de lo que piensas. Si algo bueno, qué bueno; si algo malo, qué terrible. Entonces, además de la inteligencia, tenemos las entrañas o el corazón. Tenemos nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra lengua, todos los miembros de nuestro cuerpo, hasta la última uña pequeñita de los pies. Nuestro cuerpo. Y claro, lo ubicamos, este es todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ubicamos la mente en la cabeza, supuestamente, el corazón, el centro, aquí en la caja torácica, donde están las costillas y todo eso, y el cuerpo, todo nuestro cuerpo de hombre o de mujer, y el alma. El alma, ¿cómo lo ubicas? El alma no tiene un lugar específico, porque precisamente de allí viene la palabra ánima. Animado. Cuando usted lleva a los niños a ver una película animada, son puras rayitas, ¿verdad? Y no es que la cara le han puesto una rayita y que todos sean japoneses, ¿verdad? No, tampoco, o chinitos, ¿verdad? Pero quiere decir que esas líneas hay movimiento y pues tú te imaginas lo que te están presentando. Entonces todo lo que es animado, todo lo que se mueve. Entonces hay, como les he dicho antes, el alma mineral. Las piedras tienen ánima, aunque no se muevan, pero tienen su alma o ánima mineral. El alma vegetal, cuando una persona no piensa más, ha muerto prácticamente del cerebro, se dice que tiene vida vegetativa, que sí, los demás miembros de su cuerpo siguen teniendo vida por el suelo que le ponen, como sea, pero está el alma vegetal en nuestro ser. Nosotros llevamos los minerales, bueno, conforme pasan los años, ya algunos dicen que vamos para viejos y que nos preparemos a ser muy ricos porque tendremos mucho plomo en los pies, en las caries, en las cataratas y bueno, todos los minerales, ¿sabes? Por haber que nos hace la vida pesadita, ¿verdad? Pero bueno, todos los minerales que tenemos, toda la vida vegetal, la vida de los animales, nosotros somos miembros del reino animal. Somos parte de todos los animales que hay en la tierra, pero la gran diferencia entre minerales, vegetales y animales, y que además tenemos un alma racional. Y entonces allí nuestra alma racional es lo que informa, lo que da vida a todo el aspecto de nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestras emociones o afectos, el corazón, nuestro cuerpo, por supuesto, y nuestra alma. Por eso Santiago enfatiza: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedes permitir que de tu cuerpo salga tanta maldad, que pues no es algo que sea un proyecto de mi Padre Celestial para tu vida, sino que pues nosotros tenemos que tener muy clarito que, sigo buscando donde me tenían. Donde se nos dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre de todo lo que nosotros mismos producimos, porque nosotros somos nuestra primer gran amenaza. ¿Cuáles son esas tres ponzoñas o cosas de las que debemos ser liberados? Bueno, dice todo lo que sale de dentro nos hace impuros. ¿Qué es eso? Lo que nos mancha. Del corazón sale del hombre intenciones malas. En silencio, piense cuando usted ha tenido una intención mala desde dentro de usted. Fornicaciones o deseos de tener intimidad, pero no con tu mujer o con tu esposo, sino con alguien más. Eso sería una fornicación, por lo menos en el pensamiento. Robos, van 3. Usen las manos para que los cuenten. Del corazón del hombre salen todas esas cosas: robos, homicidios, 5, adulterios,
Entonces aquí distinguen entre la fornicación y el adulterio. Fornicación es el pensamiento impuro, pero allá aquí el adulterio es cuando llevas a cabo ese pensamiento impuro. Sexto, codicias, te pones a desear los bienes de los demás. Injusticias, fraudes, desenfrenos o pasiones desordenadas, cualquier vicio, hasta el internet o el celular, si es demasiado, te quita tiempo para estar con los tuyos, es una pasión desordenada. Las envidias, 11, difamaciones, 12, el orgullo, y la frivolidad, que supongo que es esa actitud indiferente e inclusive malévola, cuando ves que una persona está en peligro y no te importa su situación y actúas con un dejo de tú no eres de los míos, no estás a mi nivel, yo soy superior a ti. La frivolidad es esa actitud de sentirnos hechos a mano, ¿verdad? O sea, muy caritas o muy simpáticos o muy ricos, pero qué pobretones somos cuando nos creemos de más, cuando ni siquiera sabemos que como miembros de la comunidad humana todos iremos al mismo pozo, todos le daremos cuentas a Dios. Si usamos nuestro cuerpo para el servicio, si lo cuidamos debidamente, si lo tratamos como templo del Espíritu Santo, y sobre todo si el cuerpo lo sabemos manejar para comunicar verdad, para abrazar, para respetar, para mostrar aprecio por el otro que también tiene su cuerpo que cuidar. 4 cosas le importan al alma. Recuerden que son 4 los elementos de nuestra vida: la mente, los afectos, el corazón, el cuerpo y el alma. Pero aquí estoy hablando de cómo el alma tiene que influir las acciones del cuerpo. Cómo con el alma, el Espíritu Santo que llega a nuestro espíritu humano, que es el alma, y quiere que con nuestro cuerpo expresemos todas las cosas buenas, grandes, nobles, de las que somos capaces. Y por lo tanto, aminorar, disminuir, desterrar de dentro de nosotros todas esas 13 cosas negativas, para que con su espíritu nuestro cuerpo se comunique a los demás positivamente. Entonces 4 cosas tiene el cuerpo, ¿verdad? Es el objeto de nuestro cuidado. Enseñen a los niños desde chiquitos a cómo tener cuidado de su propio cuerpecito, desde sus ojos, desde toda su persona, sus partes privadas, todo su ser, porque necesita ser bien alimentado, beber agua pura, todo lo que tu cuerpo necesita. Por favor, mamá, si puedes, trata de evitar comidas rápidas, solo en emergencia, pero enséñate y enséñale a los hijos a cocinar juntos, a estar en casa, a buscar qué alimentos son sustanciales, como voluntad de Dios, vamos. Y después de que cuidas bien tu cuerpo, también está el aspecto que se describe como un servicio a los demás. El hecho de trabajar día a día para darle de comer a tus hijos, pagar el techo de tu casa, tu carro, comprarle ropa, utensilios para la escuela. Tú allí estás entregando tu cuerpo, matándote, muriendo, sudando, para el servicio de esos hijos y de esa mujer que es tu propio cuerpo, o ese hombre que es tu cuerpo, señora, que me escuchas. Entonces, cuidar el cuerpo de la persona, de las personas a tu lado, debe comenzar con el cuidado de tu propio cuerpo. Como en un viaje en el avión, se le da la instrucción: si hay un peligro, no empiece a ponerle la manguerita de oxígeno al bebé. Primero póngasela usted, para luego poder ayudar a los demás. Igual en casa, pídele al Espíritu Santo que sea sabia o sabio cómo manejar tu cuerpo, tus pasiones, tus deseos, todo lo que eres tú, y entonces influyes en el marido y en los hijos o en la esposa. No se les olvide entonces la síntesis de nuestro mensaje: Jesús es el pan de vida por su palabra predicada, por el pan y la Eucaristía, pero usted es el primer catequista o maestro de fe de sus hijos. Usted que por la tradición enseña cosas positivas, no permita que sus hijos, con toda esa capacidad de Adán y Eva del pecado original, que quieren crecer esas serpientes y dragones y todas esas fieras que todos llevamos por dentro, con la palabra de Dios apacíguelas, deséchelas, y va a ver cómo de la boca de sus hijos, de su forma de vestir, de actuar, de interactuar entre ustedes, florecerá una imagen de Jesús
como el Espíritu Santo quiere hacer de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie para profesar nuestra fe.